El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Contemplamos ahora en el libro de los Reyes el inicio del ciclo de Salomón. Salomón, el heredero del rey David, hoy se nos presenta joven, como uno que se acerca ante el Señor a pedir su gracia, su bendición, ante la tarea que está por desempeñar. Y es maravilloso la oración con la cual Salomón se dirige al Señor que le habla. En primer lugar, reconoce que la dicha, el gozo y la misión de ser rey no ha sido una cosa meritoria suya, es decir, no se lo ganó, sino que es un don recibido del Señor en atención a su Padre. De hecho, le dice: más aún también ahora lo sigues tratando con misericordia a David, porque has hecho que un hijo suyo le suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Y es que Salomón tenía más hermanos. Y ciertamente la historia de la familia de David fue muy complicada. Salomón incluso fue ungido como rey en unas situaciones muy adversas, pero ahora él se acerca ante el Dios que le eligió para que él fuera rey de Israel. Luego de reconocer que todo es gracia, comienza a elaborar un acto de humildad. Yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido, y ya vamos a ver qué pide. ¿Por qué decimos que actúa con humildad? No porque simplemente se considera poca cosa, sino porque ve cuál es su realidad. No estamos diciendo que sea algo malo que un joven asuma un puesto de dirección, podemos decir, pero reconoce cuáles son las carencias que él tiene en su juventud para guiar aquello. Reconoce su realidad y desde su realidad clama al Señor para que le conceda lo que necesita y llevar a cabo esa misión. Eso es la humildad, reconocer quién es uno delante de Dios. Pero también reconoce Salomón la grandeza de la tarea, porque no solo es un pueblo, sino que es el pueblo del Señor, es tu pueblo. Él sabe que es un obrero en la viña del Señor. Luego también reconoce que el pueblo es numeroso. Y con eso no solo hace mención a la gran cantidad de gente, sino que está diciendo prácticamente la promesa hecha a Abraham se ha cumplido. Un pueblo que ni las arenas del mar ni las estrellas del cielo bastan como comparación para decir cuántas personas le habitan. El pueblo ha crecido y ahora Salomón pide al Señor la gracia. Hemos sabido todos nosotros por la tradición de la sabiduría de corazón para saber gobernar, para saber juzgar al pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues en ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Pide sabiduría para gobernar al pueblo. Y en esto nosotros también encontramos un eco en el Salmo 118 que se ha proclamado en este día.
Se pregunta el salmista, ¿cómo podrá un joven vivir honestamente? ¿Cómo podrá andar? ¿Cómo podrá vivir según la voluntad de Dios? Guardando sus preceptos, guardando sus mandatos. De tal manera que si nosotros hoy quisiéramos hacer nuestra la oración de Salomón, ¿qué habríamos de hacer? Meditar la palabra de Dios. De ahí porque nuestra Santa Madre la Iglesia nos vive insistiendo, meditemos las Escrituras, contemplemos la palabra, escuchemos la voz del Señor, porque ella es nuestra sabiduría. Ahí encontraremos los principios para actuar y vivir según el corazón del Señor. Pero ¿qué sucede? Muchas veces decimos, ay, es que mire, yo le estoy pidiendo al Señor paciencia porque verá que soy muy bravo. Es que mire, a mí me cuesta custodiar la vista y viera cada muchacha que pasa, pues yo tengo que hacer un gran acto de voluntad para no volver a ver. Es que mire, a mí me cuesta no ser murmurador, a mí me cuesta no ser chismoso, a mí me cuesta tal, tal y tal. Sí, pero cuando uno va a preguntar, a ver, si está confesando, ¿cómo no, Padre, cada 8 días? Ok. ¿Está buscando venir a misa? ¿Cómo no, todos los domingos? Ok. ¿Está haciendo oración personal y meditando la palabra? No. ¿Y entonces? Aquí son todos medios y auxilios espirituales. Porque yo me puedo alimentar, puedo pedir perdón por mi pecado, pero quiero saber cómo actuar. Y también está el rol transformador de la palabra que meditamos. Porque los sacramentos no son magia. Te nutren con la vida de la gracia, pero es necesario desarrollar esa gracia a través de los otros medios de crecimiento. Pidámosle al Señor nosotros, en este día sábado, por intercesión de Santa Águeda, una muchacha que vivió según el corazón de Cristo, también aprender a tener ese celo por vivir según la voluntad de Dios. Santa Águeda, patrona de las mujeres, una joven virgen que murió martirizada en los primeros siglos del cristianismo de las maneras más crueles. Santa Águeda fue una muchacha que se negó evidentemente, ¿verdad?, a contraer matrimonio con un hombre que se había dejado llevar por la lujuria y la avaricia, y en su cólera la denunció como cristiana. Santa Águeda no se echó para atrás. Ella venía de una familia noble, pero se decía esclava del Señor. No comprendían a esta santa. Y aquel hombre, ¿qué hizo? La fue a meter un prostíbulo para que la convencieran ahí de que podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. No la convencieron, permaneció firme en su propósito de consagrarse al Señor. Más tarde, ¿qué le hicieron? La interrogaron y le dijeron, ¿cómo tú siendo noble te dices esclava? Es que ser esclavo de Cristo es reinar. Y entonces, en su persistencia, la ataron a un caballete, le dieron de latigazos y luego las heridas de los latigazos las quemaron. No bastando esa tortura, más tarde le cortaron sus pechos. Se dice que por un milagro fue que ella logró sobrevivir a eso. Y fue solo entonces que hizo algún reclamo a su verdugo, que le dijo, ¿no te recuerdas que tú también fuiste amamantado por tu madre? ¿Cómo puede ser esto a una mujer? Y no bastando eso, la tiraron al calabozo, a la celda, y pusieron carbones ardientes y huistes, pedazos de vidrio en el suelo, para que no se pudiera mover y que cada vez que se moviera fuera una tortura. Todo para que ella renunciara a su nombre de cristiana. No lo hizo. Finalmente, en el colmo de estas torturas, se dice que en la isla hubo un terremoto. Ella estaba en Sicilia y cayó toda la cárcel, echándose encima a todos los carceleros, ¿verdad? Y al final ella murió sin renunciar a su fe.
Uno se pregunta, ¿no? Y nosotros a veces, por cuán poca cosa dejamos al Señor. Este es el testimonio de una mujer joven que escuchó la palabra del Señor y vivió según la sabiduría del Señor, sabiendo que es más importante y es más grande y más dichoso perder la propia vida que perder a Jesucristo. Pidámosle al Señor nosotros hoy la gracia por intercesión de esta santa que en la Iglesia venera con tanto ardor, que nosotros también sepamos ser fieles a la palabra del Señor, viviendo su sabiduría, guardando sus mandatos y preceptos. Así sea.